¿Quién fue en realidad Jeffrey Dahmer? Pon atención, porque estamos por analizar el expediente de este asesino serial. Jeffrey nació en una familia común de la clase media en Wisconsin en el año de 1960. En su primera etapa de infancia, era extrovertido, un pequeño al que le encantaban los animales y le gustaba jugar. Después de mudarse 3 veces de casa, se volvió una persona retraída y de extrema timidez. A pesar de que le regalaron un perro, no cambió su aislamiento progresivo del mundo. Su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándolo, ya que temía que el pequeño Jeffrey desarrollara un complejo de inferioridad. A sus 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. No era extraño verlos discutir, ya que en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeffrey se iba de casa y se perdía en el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba, los deshuesaba, y a partir de aquí empezó a sentir placer sexual al ver los sesos de los animales muertos. En la secundaria, Dahmer era catalogado como el chico raro. Trabajó en el periódico escolar y jugó al tenis. Molestaba a sus compañeros y se comportaba de una forma extraña. Su gusto por las bebidas alcohólicas empezó a los 13 años, cuando sus padres se divorciaron. Jeffrey se fue a vivir con su padre y su hermano menor, David, con su madre. A unas semanas de haberse graduado de la secundaria, se dio valor para cometer su primer asesinato y nadie sospechaba de él. Continuó su vida y asistió a la Universidad del Estado de Ohio, pero sus problemas de alcohol no le permitieron avanzar académicamente. Su padre lo convenció para ir al ejército. Fue enviado a Alemania, pero de nuevo el alcoholismo provocó su expulsión. Al regresar a su país, se fue a vivir a un apartamento en Milwaukee, donde tiempo después tuvo un problema con los padres de un menor de edad que le pagó $50 para posar en unas fotos. El niño huyó asustado en cuanto Dahmer intentaba tocarlo. En consecuencia, los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable y terminó preso por 10 meses. Al salir, asistió al entierro de un joven de su comunidad. Dahmer en ese momento sintió el deseo de satisfacer su hambre sexual con el cadáver del adolescente. Con esto se daría inicio a su lista de asesinatos, los cuales mencionaré a continuación cronológicamente. Víctima número 1. Su primer asesinato lo cometió en 1978. Cabe destacar que Jeffrey era homosexual, así que todas sus víctimas eran hombres. El primero de ellos, un chico llamado Steven Mark Hitz, de 18 años, a quien por casualidad conoció en carretera. Mientras Steven buscaba a quien lo llevara cerca de un concierto al que se dirigía, Jeffrey se aprovechó de esto y engañosamente lo llevó a casa con el pretexto de invitarlo a tomar algo antes de ir. Momentos después de tomar algo con él, Steven intentó irse, pero Dahmer lo tomó como un rechazo. Se enfureció, lo golpeó en la cabeza y lo estranguló hasta matarlo, para después desmembrar su cuerpo. Nunca encontraron restos del joven. Víctima número 2. En el año de 1987, Steven Walter, un joven de 25 años, fue citado en un hotel por Jeff, del cual no saldría con vida. Aunque en juicio Jeff aceptó la culpabilidad, aseguró no recordar haberlo asesinado. Él confesó llevar el cadáver de Steven Walter a la casa de su abuela. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo, sin duda perturbador. Víctima número 3. Un chico de nombre James Edward fue una de las víctimas más jóvenes de Jeffrey Dahmer. Con 14 años, James fue convencido de ir al departamento de su asesino, tras conocerlo afuera de un bar gay de Wisconsin, la noche del 16 de enero de 1988.
De acuerdo con registros policíacos, Dahmer ofreció $50 al joven a cambio de posar para una serie de fotografías desnudo. Ya en el apartamento, el criminal estranguló a James. A diferencia de sus primeras víctimas, Jeffrey mantuvo una semana el cuerpo en su sótano antes de desmembrarlo, como sucedió con los anteriores, y los restos de la víctima fueron desechados a la basura. Víctima número 4. La noche del 24 de marzo de 1988, Richard Guerrero fue otra de las parejas esporádicas de Jeffrey Dahmer que se convirtieron en una de sus víctimas. Según consta en registros policíacos, el joven de 22 años estaba en la habitación de Dahmer cuando, después de ser drogado a propósito, fue estrangulado por su anfitrión. Su cadáver fue desmembrado y disuelto en ácido durante horas. De hecho, Dahmer solo conservó el cráneo de Guerrero para mantenerlo por semanas en su sótano. Víctima número 5. La macabra tradición de seguir conservando ciertos restos humanos de sus víctimas hizo que Jeffrey realizara el asesinato de Anthony Lee Sears, de 24 años de edad. En este caso, el hombre acudió a la residencia de la abuela de Dahmer, en lo que creía sería una cita, el día 25 de marzo de 1989. Tras solo un par de horas, Lee perdió el conocimiento a causa de las drogas que Jeffrey le suministró en secreto. Una vez en el suelo, el asesino lo estranguló hasta la muerte. Su modus operandi continuó sin mayores alteraciones durante el resto de la velada. Desmembró el cuerpo y comenzó a repartir sus restos en bolsas de basura, nuevamente conservando el cráneo y los genitales de su víctima de una forma repulsiva. Víctima número 6. Raymond Lemon Smith, un trabajador sexual de 32 años de edad, fue la sexta víctima de Jeffrey Dahmer y la primera de una oleada de asesinatos cometidos por el monstruo de Milwaukee entre 1990 y 1991. El 20 de mayo de 1990, Smith conoció a Dahmer en un bar y lo acompañó a su departamento en la calle 25 North, pensando que tendría un encuentro comercial. Mas fue drogado, estrangulado y desmembrado esa misma noche, como sucedió con su víctima anterior. Dahmer conservó el cráneo de Raymond. Víctima número 7. Edward Warren Smith, de 27 años, fue una de las pocas víctimas con las que Dahmer tuvo una relación previa a su asesinato. De acuerdo con personas que conocían a Smith, este se había hecho amigo del criminal y lo acompañó a una fiesta el 14 de junio de 1990. Esa fue la última ocasión en la que fue visto con vida. Tras esto, Dahmer lo estranguló e intentó deshacerse del cuerpo en ácido. Nuevamente Dahmer se quedó con el cráneo de Smith como un recuerdo. Víctima número 8. Ernest, un estudiante de baile afroamericano de 22 años, conoció a Jeffrey Dahmer en una librería el 2 de septiembre de 1990. El asesino lo invitó a su casa para pasar el rato. Una vez en su sala, Dahmer cortó el cuello de Miller y lo dejó desangrarse mientras lo movía a su bañera, donde poco después sería desmembrado. En esta ocasión, Jeffrey conservaría el esqueleto de Ernest y guardaría su corazón, bíceps y piernas en el congelador, con la intención de consumirlas más adelante. Los deseos caníbales del monstruo criminal comenzaban a aflorar. Víctima número 9. El 24 de septiembre de 1990, el joven David Courtney fue al departamento de Jeffrey Dahmer con la promesa de recibir un jugoso pago a cambio de posar desnudo para una serie de fotografías. Horas más tarde, después de que una bebida adulterada surgiera efecto, cayó inconsciente en el piso de Dahmer. Allí fue estrangulado y desmembrado por él. Durante la revisión de la casa del asesino, años después, se encontraron fotografías capturadas mientras Jeffrey cortaba el cuerpo de su víctima de una forma muy sanguinaria. Víctima número 10. Curtis Dorret, de 17 años de edad, esperaba un autobús cuando Jeffrey Dahmer se acercó a él. La forma en cómo lo convenció de acompañarlo a su departamento
no ha podido ser aclarada. Lo cierto es que, durante la noche del 18 de febrero de 1991, Curtis fue asesinado con violencia en el 924 de 25 North. Como recuerdo de su crimen, Dahmer conservó el cráneo, las manos y los genitales del muchacho. Víctima número 11. Pero si hablamos de violencia, pocos actos se le comparan al asesinato de Errol Lindsey, un joven de 19 años de edad que desapareció el día 7 de abril de 1991. De acuerdo con reportes forenses, Jeffrey Dahmer asesinó a Lindsey después de perforar su cráneo e inyectarle ácido clorhídrico en el cerebro. Tras asfixiarlo hasta morir, el asesino serial desolló su cuerpo, guardó su piel y nuevamente conservó el cráneo de su víctima. Gracias a esto último, Errol pudo ser identificado cuando la policía irrumpió en el departamento de Dahmer. Víctima número 12. Anthony Hughes, un hombre sordo de 31 años de edad, fue invitado al apartamento de Jeffrey Dahmer para posar desnudo en un proyecto artístico. El 24 de mayo de 1991, Hughes fue estrangulado por Dahmer. Sin embargo, el asesino no actuó como de costumbre y en lugar de desmembrar a su víctima, lo dejó en el suelo de su habitación por 3 días. Después de esto, se deshizo de sus restos, conservando nuevamente el cráneo de Anthony. Sin duda, Jeffrey Dahmer es un asesino despiadado y sin corazón. Víctima número 13. Conrad Sitansophone, quizá la víctima que pudo haber acabado con las actividades criminales de Dahmer, si tan solo la policía hubiera puesto atención a su denuncia. El 27 de mayo de 1991, Conrad, de 14 años, fue encontrado notablemente fuera de sí a unas calles del departamento de Jeffrey Dahmer. Aunque las autoridades acudieron a revisar la situación, Dahmer los convenció de que el adolescente era su amante y solo estaba intoxicado. En realidad, el asesino serial había drogado a Conrad con ácido clorhídrico, inyectado directamente en el cerebro, como lo hacía con sus víctimas anteriores. Cuando la policía dejó al chico con Dahmer, este aumentó la dosis, matándolo inmediatamente. Víctima número 14. Matt Cleveland Turner, un joven de 20 años de Chicago, conoció a Jeffrey Dahmer durante la celebración del desfile de orgullo gay, el 30 de junio de 1991. Tras una breve plática, Dahmer convenció a Matt de acompañarlo a su casa y posar para una serie de fotografías desnudo. Ya en su apartamento, Jeffrey le dio bebidas al chico. Inmediatamente este quedó drogado y de inmediato Jeffrey estranguló al muchacho. También lo descuartizó, consumió sus órganos y por segunda vez guardó la cabeza en el congelador. Para el torso de su víctima que había quedado, Dahmer compró un tambo de plástico con capacidad de 57 galones para luego pensar en comérselo. Víctima número 15. Jeremy Benjamin Weinberger, de 23 años de edad, fue otra de las víctimas de Jeffrey, que llegaron a su vida en alguna de sus visitas a Chicago, el día 5 de julio de 1991, cuando los restos de su presa anterior aún no se descomponían por completo. Dahmer llevó a Jeremy a su departamento. Allí le perforó el cráneo y le inyectó agua hirviendo. Después le cortó la cabeza que conservó nuevamente en su refrigerador. Este le desolló el cuerpo antes de desmembrarlo. Su torso fue encontrado junto al de Matt, en aquel tambo de plástico. Víctima número 16. Oliver Joseph Lacey, de 24 años de edad, acudió al departamento de Jeffrey Dahmer con la promesa de un pago a cambio de posar desnudo nuevamente para unas fotografías. Al igual que otras víctimas, este fue drogado y estrangulado hasta su muerte.
En la noche del 15 de julio de 1991, el cuerpo de Lacey fue desmembrado sin piedad. Su cabeza y corazón fueron puestos a conservarse en el refrigerador, mientras que el resto de su esqueleto fue guardado por Dahmer para un altar que tenía en mente realizar con los restos de todas sus víctimas. Víctima número 17. Joseph Arthur Breithold. Llegando hasta la víctima número 17, se trataba de un chico de 25 años de edad, el cual se mudó a Milwaukee para encontrar un trabajo que le permitiera mantener a sus 3 hijos. Se cree que Dahmer le ofreció dinero a cambio de posar desnudo. El día 19 de julio de 1991, Joseph fue asfixiado en la recámara del asesino, quien finalmente lo decapitó y lo desmembró 2 días después. Su cabeza fue encontrada por la policía en el refrigerador, mientras que su torso fue hallado en el tambo de plástico comprado por Dahmer unas semanas antes. Tracy Edwards, la presa que pudo escapar. Tracy Edwards, de 32 años de edad, estaba en un bar con 2 amigos, cuando un extraño hombre se le acercó y le ofreció dinero y cervezas a cambio de posar para unas fotografías desnudo. Al llegar al departamento del sujeto, se percató de un fuerte olor a podrido. El escenario tampoco era muy amable. Fotos de hombres desnudos, pósters de películas de terror y un enorme recipiente de plástico azul adornaban el cuarto de Dahmer. En algún punto de la noche del 22 de julio de 1991, después de que Jeffrey ya había revelado sus intenciones asesinas y caníbales a su potencial víctima, Edwards logró escapar del departamento y acudir a la policía. Durante una rápida inspección al departamento del acusado, el oficial Mueller encontró una serie de fotografías con cuerpos desmembrados. Ante el hallazgo, Dahmer intentó resistirse al arresto sin éxito. En el lugar ahora determinado como una escena del crimen, se detectaron 2 esqueletos completos, 4 cabezas en conservación, 7 cráneos, 2 corazones, un muslo, 4 torsos, un par de manos, 2 penes, un cuero cabelludo momificado, una bolsa de órganos y restos de carne. Esa noche, 3 años y 17 víctimas después, terminó la carrera del criminal Jeffrey Dahmer. Fue arrestado ese día y rápidamente admitió lo que había hecho. En el juicio se declaró culpable de 15 asesinatos, por lo que le dieron 15 cadenas perpetuas y 70 años extras, con un total de 937 años de cárcel, que cumplió inicialmente en Wisconsin, Colombia, en la correccional, donde se le dio decenas de entrevistas a la prensa. Se dice que Dahmer tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otro prisionero que había sido condenado por asesinato fue quien lo mató. Su nombre, Christopher Schaefer, lo golpeó con una barra de metal en el baño de la prisión hasta dejarlo sin vida. Y más tarde, se dijo que Dahmer no intentó defenderse o pelear, sino al contrario, este tenía deseos de morir. Sin duda alguna, este es uno de los casos más peculiares, horripilantes y desagradables que se podrían encontrar. A decir verdad, Jeffrey Dahmer fue un hombre que no tuvo corazón, ni siquiera tuvo sentimiento alguno. Tras haber acabado con sus víctimas de forma tan crueles y coleccionar partes de ellos, a decir verdad, más que un documental y una serie que ahora está haciendo tendencia, es un caso triste y desagradable de un tipo con enfermedad mental, el cual mató lentamente y sanguinariamente a todas sus víctimas, quienes no pudieron hacer nada para defenderse. Y así es como concluimos el archivo de esta noche. Muchas gracias por visitarnos. Sin duda alguna, esta historia es un expediente más para Archivos de la Noche.